En el suelo de la sala norte de San Judas, la sangre derramada no pertenecía a ningún paciente, y la mujer que se alzaba sobre el cuerpo, blandiendo un bisturí con la destreza de una cirujana y la mirada gélida de una asesina, no era doctora. Durante 3 largos años, el personal de San Judas creyó que Helena Vance era simplemente la enfermera nocturna, silenciosa y discreta, que cambiaba las bolsas de suero y evitaba el contacto visual. La creían tímida, la creían débil. Se equivocaban rotundamente. Cuando un individuo fuertemente armado tomó el control del 4º piso, reteniendo a 20 rehenes, él se creyó el cazador. No sabía que, en realidad, se había encerrado en una jaula con un espectro. Esta es la historia de la noche en que el depredador se convirtió en presa. Era un martes de noviembre cuando la lluvia comenzó a caer, una cortina de agua fría e implacable que martilleaba contra la fachada acristalada del Hospital Memorial San Judas en Seattle. A la vista, en el 4º piso, se encontraban las salas de trauma y postoperatorio. El aire olía a cera de suelo y antiséptico. Eran las horas de servicio de madrugada, el turno de noche. Helena Vance estaba sentada en el puesto de enfermería. La luz azul del monitor se reflejaba en sus ojos oscuros, impasibles. Para un observador casual, Helena era invisible. Tenía 34 años, cabello castaño ceniza recogido en un moño severo y deshilachado. Caminaba con un ligero arrastre, los hombros encorvados como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Hablaba en susurros. Jamás discutía con los médicos. «Es un robot, lo juro», susurró Sarah Jenkins, una enfermera de 22 años recién salida de la universidad, mientras navegaba por TikTok en su teléfono al otro lado del escritorio. Le pregunté qué hizo el fin de semana y dijo, «¿Lavado de ropa? ¿Quién hace lavandería durante 48 horas?» El doctor Marcus Holloway, el jefe de cirugía de trauma de guardia, ni siquiera levantó la vista de sus historiales. «Mientras prepare los medicamentos correctamente, Sara, no me importa si se queda mirando una pared. Solo manténla alejada de las familias. Tiene la manera de tratar a los pacientes de una fregona mojada». Holloway era brillante, arrogante y estaba cansado. Acababa de terminar una reparación vascular de 6 horas a una víctima de bala del centro de la ciudad y funcionaba a base de cafeína y ego. No se daba cuenta de las sutilezas de las personas como Helena. No notó que, mientras ella arrastraba los pies, nunca hacía ruido. No notó que cuando una bandeja cayó en la cafetería, 3 pisos más abajo, Helena no se sobresaltó. Cambió su peso a las puntas de los pies, sus ojos escaneando las salidas antes de que nadie más registrara el ruido. No notó las cicatrices que recorrían su clavícula hasta su hombro derecho como un mapa irregular, ocultas bajo su uniforme. Helena tecleaba sus notas. Paciente en 404, estable. Constantes vitales normales. Goteo reemplazado. No estaba aburrida, estaba vigilante. Los viejos hábitos no morían, simplemente se volvían latentes. Hacía 7 años. Helena Vance no secaba frentes. Era la sargento mayor Vance, asignada a un equipo de apoyo cultural, CST, trabajando junto al 75º Regimiento de Rangers en el Valle de Pesh, Afganistán. Había despejado compuestos en completa oscuridad. Había tratado heridas de tórax abiertas mientras recibía fuego de una cresta a 300 metros de distancia. Había dejado esa vida atrás, o eso se decía a sí misma. «Oye, Vance», chirrió Sara, mascando chicle. «¿Puedes bajar la basura al conducto? Me da escalofríos estar sola cerca del ascensor». Helena levantó la vista,
su rostro inexpresivo. Claro, se levantó, sin movimientos desperdiciados. Agarró las pesadas bolsas, sus antebrazos flexionándose, cordones de músculo ondulando inesperadamente bajo su piel pálida, antes de volver a encorvar los hombros, ocultando su fuerza. Caminó por el largo y lúgubre pasillo. La tormenta afuera arreciaba, el trueno sacudiendo las ventanas. Al llegar a la sala de servicios, cerca del banco de ascensores, lo oyó. No era un sonido que perteneciera a un hospital. No era el chirrido de una rueda de camilla, ni el pitido de un buscapersonas. Era el metálico y seco clac de un cerrojo deslizándose hasta su posición en un rifle. Elena se paralizó. El arrastre desapareció. Su columna se enderezó. Su barbilla cayó. No respiraba. ¡Ding! Las puertas del ascensor al final del pasillo se deslizaron abriéndose. Elena retrocedió hacia las sombras de la sala de servicios, dejando la puerta entreabierta solo 1 centímetro. A través de la rendija de luz observó. Un hombre salió. Era corpulento, 1,64, fácilmente 250 libras. Llevaba una pesada gabardina empapada por la lluvia, botas pesadas y un bolso colgado al hombro. Pero fue lo que sostenía en sus manos lo que hizo que la sangre de Elena se helara, para luego convertirse inmediatamente en fuego. Un rifle plataforma AR-15. Cañón corto modificado, mira holográfica. Esto no era un pandillero con una pistola barata. Era un hombre que conocía su equipo. No parecía loco, parecía tranquilo. Elena observó cómo pasaba junto a su escondite, dirigiéndose directamente al puesto de enfermería. No se apresuró. Se movía con un paso pesado y decidido. Elena miró su muñeca. No llevaba un Apple Watch, sino un viejo G-Shock maltrecho. Eran las 2:14. Se tocó el bolsillo. Su teléfono estaba en el escritorio. Estaba desarmada. Estaba en una sala de servicios sin salida, y un lobo acababa de entrar en el corral de las ovejas. El silencio del pabellón se hizo añicos, no por un grito, sino por una voz que retumbó como un trueno. Nadie se mueva. Desde su posición ventajosa en la oscura sala de servicios, Elena vio desarrollarse la escena por el pasillo. El doctor Holloway dejó caer su historial. Sarah Jenkins se quedó paralizada, su teléfono resbalando de su mano y cayendo con estrépito sobre el linóleo. El pistolero, cuyo nombre el mundo pronto aprendería, Silas Thorne, pateó el mecanismo de bloqueo de las puertas dobles que conducían a la sala de espera, encajando una cuña de goma debajo de ellas. Acababa de sellar el piso. «Manos sobre el escritorio ahora», rugió Thorne, levantando el rifle. Sarah gritó, un sonido agudo y aterrador. «Por favor, yo no...» ¡Bam! Thorne no le disparó. Disparó una sola ronda al techo. El sonido en el pasillo confinado fue ensordecedor. Polvo y fragmentos de techo llovieron sobre el suelo prístino. El eco rebotó contra las paredes, desorientando a todos. «El próximo irá a la rodilla», gritó Thorne. «¿Dónde está? ¿Dónde está Holloway?» El doctor Holloway, normalmente el dios de su dominio, temblaba. Levantó las manos lentamente, su rostro del color de la ceniza. Yo soy el doctor Holloway». Thorne giró el arma hacia el cirujano. «¿Me recuerdas, doctor? ¿Recuerdas a Mary Thorne hace 3 años? Mesa 4. Dijiste que era un bypass rutinario. Dijiste que estaría en casa para Navidad». Holloway balbuceó, con los ojos muy abiertos. «Yo opero a miles de personas». «No, tú la mataste», gritó Thorne, la fachada de calma resquebrajándose para revelar un borde irregular de dolor y rabia. «Estabas borracho,
Las enfermeras susurraban al respecto. Pasé 3 años buscando pruebas, y esta noche tendremos un juicio. Thorne volvió a dirigir el rifle hacia Sarah. Saca a los pacientes de las habitaciones. Todos al pasillo ahora. A cualquiera que no pueda caminar, arrástralo. Elena, aún en la sala de servicios, sintió que su ritmo cardíaco se disparaba, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. Se instauró la taquicardia. El tiempo pareció ralentizarse. Evaluó la amenaza. Objetivo masculino. Complexión robusta. Arma. AR-15. Probablemente semiautomático. Cargador de 30 balas. Tiene una pistola en la cadera. Parece una 1911. Rehenes. Uno visible. Amigos. 2 miembros del personal visibles. Aproximadamente 12 pacientes en el ala. Entorno. Espacio confinado. Cobertura dura limitada al escritorio de enfermería. Necesitaba moverse. Si se quedaba en el armario, era inútil. Si cargaba contra él ahora desde 15 metros con 0 cobertura, estaría muerta. Necesitaba convertirse en parte de la escena. Necesitaba acercarse. Elena respiró hondo, cerró los ojos por una fracción de segundo y activó el interruptor. La sargento mayor Vance retrocedió. La tímida enfermera Ellie avanzó. Empujó la puerta de la sala de servicios y tropezó hacia afuera, dejando caer las bolsas de basura ruidosamente. Thorne giró bruscamente. El rifle se disparó hacia ella. «Quieta». Elena levantó las manos, temblando violentamente. Encogió los hombros, haciéndose parecer más pequeña, patética. Dejó la boca entreabierta en estado de shock aterrador. «¡No! ¡No dispares!», gimió, su voz quebrándose. «Por favor, solo soy la enfermera. Solo estaba sacando la basura». Thorne la examinó. Vio el uniforme deshilachado, el cabello desordenado, el terror absoluto en su postura. Vio a una presa. No vio la forma en que sus ojos escaneaban el brocal de su rifle para ver si el seguro estaba puesto. No lo estaba. No vio cómo calculaba la distancia entre él y la bandeja de bisturíes en el carro de emergencias. «Ven aquí», ladró Thorne, gesticulando con el cañón. «Muévete». Elena se arrastró hacia adelante, tropezando con sus propios pies, un movimiento calculado para bajar la guardia. Se unió a Sarah y Holloway en el escritorio. Sarah sollozaba incontrolablemente. Elena agarró la mano de Sarah, apretándola con fuerza. «Está bien», susurró Elena, su voz temblando por actuación, pero su agarre como una mordaza. «Solo respira». «¡Cállate!», gritó Thorne. Metió la mano en su bolsa y sacó un fajo de precintos de alta resistencia. Se los arrojó a Elena. «Tú, la fea», se burló Thorne de Elena. «Átalos. Manos a la espalda. Si los dejas sueltos, mato a la chica primero». Elena recogió los precintos. Sus manos estaban firmes hasta que notó que él la observaba. Entonces las forzó a temblar. Esto fue un error. Le estaba dando libertad de movimiento. Estaba dejando que el lobo caminara entre las ovejas porque pensaba que ella era un perro. Mientras Elena se movía detrás del doctor Holloway para atarle las muñecas, se inclinó cerca de su oído. «Doctor», susurró, tan bajo que solo él pudo oírla, su voz repentinamente desprovista de cualquier temor, despojada de cualquier tartamudeo. Era una voz de puro y gélido mando. «Cuando se apaguen las luces, tírate al suelo y cúbrete la cabeza. No te muevas hasta que diga despejado». Holloway giró la cabeza, una leve confusión luchando contra el terror en sus ojos. «¿Qué?». «Aprieta los músculos», ordenó, ciñendo el precinto. Lo dejó lo suficientemente suelto para que pudiera mover sus muñecas,
pero lo suficientemente apretado para parecer seguro. Se movió hacia Sara. «Sara», susurró, «necesito que seas valiente. ¿Puedes hacer eso?» «Voy a morir», sollozó Sara. «No, no lo harás», dijo Elena. Aseguró las muñecas de Sara. «Porque estoy aquí». «Oye, menos hablar». Thorne accionó la corredera de su pistola para hacerse notar. Elena se levantó y se enfrentó al pistolero. Estaba a 1,5 metros de él. Él se cernía sobre ella. «Están atados», gimió Elena, juntando las manos frente a su pecho, una pose sumisa que también mantenía sus manos listas cerca de su línea central. «Bien», dijo Thorne. Miró el reloj. Las 2:25. «Ahora esperamos a la policía y a las cámaras». Le dio la espalda por una fracción de segundo para mirar por la ventana. Los ojos de Elena se dirigieron al panel de disyuntores principal, ubicado justo detrás del escritorio de enfermería. Estaba a 6 metros, demasiado lejos. Necesitaba un arma. Sus ojos se posaron en el escritorio. Un bolígrafo, una grapadora, unas tijeras de trauma. Thorne se giró de nuevo. «Ve a ver a los pacientes, tráelos aquí. Si alguien intenta huir, empiezo a dispararle al doctor». Elena asintió frenéticamente. «Oh, está bien. Iré». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia las habitaciones de los pacientes. Tan pronto como dobló la esquina, el arrastre desapareció de nuevo. Se movió con una velocidad letal. Se escabulló en la habitación 402. La señora Gable, una anciana de 80 años con una fractura de cadera, se estaba despertando confundida por el ruido. «Shh, señora Gable», dijo Elena suavemente. Se acercó a la mesita de noche. No buscaba medicamentos, buscaba química. Agarró una botella de alcohol isopropílico. Agarró un encendedor del bolso de la señora Gable. La mujer era una fumadora empedernida. Agarró un puñado de gasas. Miró al techo, al sistema de supresión de incendios. Si activaba los rociadores, el caos sería absoluto. Pero el agua haría el suelo resbaladizo, malo para el equilibrio. Tenía una idea mejor. Se dirigió al armario de suministros al final del pasillo. Encontró lo que necesitaba: un tanque de oxígeno portátil y una unidad de desfibrilador. Elena Vance comprobó la carga del desfibrilador, completa. Se rasgó las mangas de su uniforme, atando la tela firmemente alrededor de sus nudillos para protegerlos. Respiró hondo. El credo del Ranger resonó en el fondo de su mente. «Nunca dejaré a un camarada caído en manos del enemigo». Volvió a salir al pasillo. «Oye», gritó Thorne desde la estación. «¿Qué tardas tanto?» Elena caminó de regreso hacia la luz, pero ya no estaba encorvada. Caminaba erguida. En su mano derecha, oculta detrás de su pierna, sostenía las tijeras de trauma que había cogido de un carrito en el pasillo. En su izquierda, agarraba un vial de vidrio de succinilcolina, un agente paralizante. «Tuve que ayudar a la señora Gable», llamó Elena. Su voz era diferente ahora. Tenía alcance. Era firme. Thorne entrecerró los ojos. Sintió el cambio. El aire en la habitación cambió. La presa ya no actuaba como presa. «Detente justo ahí». Thorne levantó el rifle. Elena se detuvo. Estaba a 10 metros. «Te ves diferente», dijo Thorne, entrecerrando los ojos. «Es la iluminación», dijo Elena con frialdad. «Arrodíllate», ordenó Thorne. Elena lo miró directamente a los ojos. No. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta exterior. Holloway jadeó. Sara dejó de llorar, mirando a Elena con incredulidad. «¿Qué me dijiste?», susurró Thorne, dando un paso adelante, el rifle apuntado a su pecho. «Dije no»,
repitió Elena. Cambió su peso. Y deberías haber revisado la salida trasera. Silas Thorne se sobresaltó. Su cabeza se sacudió instintivamente hacia el pasillo detrás de él. Fue una mentira. No había salida trasera, sin llave. Pero la distracción le compró medio segundo. Elena se movió. El ojo humano tarda aproximadamente 150 milisegundos en procesar un estímulo visual y otros 100 milisegundos en enviar una señal motora a los músculos. En el mundo del combate cuerpo a cuerpo, un cuarto de segundo es una eternidad. Es la diferencia entre la vida y una bandera doblada. Cuando Silas Thorne giró la cabeza para comprobar la salida trasera imaginaria, le dio a Elena ese cuarto de segundo. No corrió. Correr activa el reflejo del depredador a perseguir. En cambio, explotó hacia adelante en una posición agachada, cubriendo los 10 metros que lo separaban con una velocidad aterradora. No se movía como una enfermera. Se movía como un proyectil. Thorne se dio cuenta del engaño al instante. Su cabeza se sacudió hacia atrás, su dedo apretando el gatillo del AR-15. ¡Crack! Salió un disparo, pero su puntería fue alta. La bala destrozó el aplique de luz fluorescente sobre la cabeza de Elena, bañando el pasillo en chispas y cristales. Elena no parpadeó. Se deslizó de rodillas el último metro, entrando por debajo del cañón del rifle. No fue a su cara. Fue al arma. Su mano izquierda, aún agarrando el vial de succinilcolina, golpeó hacia arriba contra el guardamano del rifle, forzando el cañón hacia el techo. Simultáneamente, su mano derecha, sosteniendo las tijeras de trauma, se abalanzó hacia abajo. No intentaba apuñalarlo. La gabardina era demasiado gruesa. Clavó las tijeras en el puerto de eyección del rifle, girando violentamente. El metal chirrió contra el metal. El grupo del cerrojo se atascó. El rifle se convirtió ahora en un garrote de 10 libras. Thorne rugió, un sonido de pura furia animal. Soltó el rifle con una mano y le dio un revés a Elena en la cara. El golpe fue brutal. La levantó del suelo y la hizo deslizar por las baldosas enceradas. Probó cobre. Su visión se nubló por un microsegundo. «¡Puta!», gritó Thorne. Accionó la palanca de amartillado, pero las tijeras estaban profundamente incrustadas. El arma estaba muerta. Soltó el rifle y agarró la pistola 1911 de su cadera. Elena sacudió las telarañas de su cabeza. Estaba en el suelo a 1,5 metros de distancia. No podía vencerlo hasta el cajón. Miró a Holloway y Sarah, que estaban paralizados por el horror. «¡Corred!», gritó Elena, su voz cortando el zumbido en sus oídos. «Id a la escalera». La orden rompió su parálisis. Holloway agarró a Sarah por el brazo, arrastrándola hacia la salida de incendios. Thorne desenfundó la pistola. La apuntó al médico que huía. Elena agarró el objeto más cercano, un pesado carrito de suero con ruedas, y lo empujó con todas sus fuerzas. Rodó hacia las piernas de Thorne justo cuando disparaba. ¡Bang! El disparo se desvió, incrustándose en la pared de yeso junto a la cabeza de Sarah. Irrumpieron por las puertas de la escalera, desapareciendo en la seguridad de hormigón de la ruta de escape. Ahora solo quedaban Elena y Thorne. Thorne volvió a centrar su atención en ella. Sus ojos eran maníacos. Levantó la pistola. Elena rodó. ¡Bang! 2 rondas destrozaron las baldosas del suelo donde había estado un segundo antes. Se escabulló detrás del escritorio de enfermería, interponiendo el pesado mostrador laminado entre ella y las balas. «¡Te veo!», gritó Thorne, caminando lentamente hacia el escritorio. «¿Te crees un héroe? Solo eres una enfermera muerta».
Elena apoyó la espalda contra la pared interior del escritorio. Se examinó el cuerpo. Sin agujeros, solo una mandíbula hinchada y costillas magulladas. Miró el mostrador sobre ella. Él se acercaba por la izquierda. Necesitaba cambiar el entorno. Necesitaba oscuridad. Miró el terminal de la computadora en el escritorio. La batería de respaldo de la fuente de alimentación ininterrumpida, UPS, estaba en el suelo. Pesada, de plomo ácido. Podía oír sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. Crunch, crunch. Estaba a 1,80 m de distancia. Elena arrancó el cable de alimentación de la UPS de la pared. Agarró la unidad, contando los pasos. Crunch. A 1 metro. Crunch. A medio metro. Elena se levantó, no alejándose de él, sino hacia él. Cuando Thorne dobló la esquina del escritorio, esperando encontrarla acurrucada en el suelo, la encontró de pie. Antes de que pudiera levantar la pistola, balanceó la unidad UPS como un flail medieval. Conectó con su muñeca. Hubo un crujido enfermizo de hueso. Thorne gritó y soltó la pistola. Se deslizó por el suelo, deslizándose debajo de un botiquín cerrado con llave. Estaba desarmado, pero era enorme y estaba enfurecido. No necesitaba un arma para matarla. Se abalanzó, derribándola. Chocaron contra la pared detrás del escritorio. El impacto le quitó el aliento a Elena. Las manos de Thorne, del tamaño de jamones, encontraron su garganta. Apretó. La visión de Elena comenzó a tunelizarse. Puntos negros bailaban en sus ojos. Le arañó la cara, pero él no se inmutó. Funcionaba con pura adrenalina y psicosis. «Muere», escupió, el esputo volando sobre su cara. Elena no podía respirar. Su tráquea se estaba comprimiendo. Pánico. La reacción del cerebro reptiliano intentó tomar el control. Aletear. Patear. Morir. No. Elena obligó a su mente a centrarse. Técnica. Anatómica. Objetivo. Cuello anterior. Método. Estimulación del nervio vago o presión ocular. Dejó de arañarle la cara. Llevó los pulgares al interior de sus codos, hundiéndolos en los tiernos cúmulos nerviosos. Él gruñó, pero no cedió. Necesitaba más. Llevó las rodillas al pecho, encajándolas entre su cuerpo y el suyo. Con un grito gutural, extendió las piernas, clavando los talones en su plexo solar. La fuerza de la patada rompió su agarre. Thorne retrocedió, jadeando por aire. Elena cayó al suelo, jadeando. Su garganta ardía como fuego. Miró la pistola debajo del botiquín, demasiado lejos. Miró a Thorne. Se estaba recuperando, sacudiendo la cabeza, sus ojos fijos en ella, con renovado odio. Sacó una navaja de combate de su bota, una hoja cerrada de 8 pulgadas. «Está bien», jadeó Thorne, sonriendo a través del dolor. «Ahora es divertido». Elena se arrastró hacia atrás, pateando la puerta de la sala de suministros detrás del escritorio. Se lanzó adentro y cerró la puerta de golpe, echando el cerrojo justo cuando el cuerpo de Thorne se estrellaba contra ella. «Thud, abre», gritó Thorne, acuchillando la madera. «Te voy a destripar». Elena retrocedió de la puerta. Estaba atrapada en una sala de suministros de 3 por 3 metros. Sin ventanas, una puerta. Pero no estaba atrapada. Estaba en el arsenal. Esta era una sala de suministros médicos. Para un civil, eran vendas y suturas. Para un Ranger, era un núcleo de armas químicas y biológicas. Elena miró a su alrededor. Su respiración se ralentizó. El miedo se evaporó, reemplazado por una vieja y calculadora determinación. «¿Quieres jugar en la oscuridad?», se susurró a sí misma.
Levantó la mano y aplastó la bombilla con el mango de una escoba. La habitación se sumió en una oscuridad total. Se movió hacia los estantes, sus manos guiadas por la memoria muscular, y 3 años de reponer estos estantes, encontró lo que necesitaba. Etanol, amoníaco, lejía, un recipiente a presión con spray refrigerante de cloruro de etilo. Oyó un ruido afuera. Estaba disparando la cerradura de la puerta con el rifle que había desbloqueado. ¡Bang! ¡Bang! La madera se astilló. La puerta se abrió de golpe. Thorne estaba en el umbral, silueteado por las luces del pasillo. No podía ver el vacío negro de la sala de suministros. «Sal, enfermerita», se burló, adentrándose en la oscuridad. Elena había desaparecido. Se había subido a la estantería y estaba pegada al techo, silenciosa como una araña. La caza había comenzado. Fuera del hospital St. Jude, el mundo se había convertido en un caleidoscopio de luces rojas y azules. Equipos SWAT del Departamento de Policía de Seattle habían establecido un perímetro. Armored Bearcats, al ralentí sobre el asfalto mojado. Francotiradores se posicionaban en las azoteas de los edificios adyacentes, luchando contra la lluvia torrencial para conseguir una línea de visión hacia el 4º piso. El capitán Miller, el comandante del incidente, estaba junto al capó de su coche patrulla mirando los planos del hospital. «¿Estado?», ladró por la radio. «Tenemos 2 rehenes liberados». Una voz crujió en respuesta. El doctor Holloway y una enfermera, Sarah Jenkins. Salieron por la escalera norte. «Llévelos al puesto de mando ahora», ordenó Miller. 5 minutos después, una Sarah temblorosa y un doctor. Holloway, en estado de shock, estaban envueltos en mantas, de pie bajo el toldo de la tienda de mando. «Díganme qué está pasando ahí arriba», dijo Miller, su voz urgente. «¿Cuántos tiradores?» «1», dijo Holloway, su voz ronca. «Tipo grande, armas pesadas». «¿Quién sigue ahí dentro?» «Pacientes», sollozó Sarah. «¿Y Elena?» «¿Elena?», preguntó Miller. «¿Otra enfermera?» «Sí», dijo Holloway, secándose la lluvia de la cara. «Pero ella no es solo una enfermera». Miller frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Holloway miró al capitán de policía, con los ojos muy abiertos por una mezcla de confusión y asombro. Ella lo destrozó. Le atascó el rifle con unas tijeras. Lo golpeó con una batería de respaldo. La forma en que se movía. «Capitán, he visto soldados antes. Elena no es una enfermera. Es una máquina de guerra». Miller se volvió hacia su ayudante. «Busca el nombre. Elena Vance. Quiero saber quién está en ese edificio». El ayudante tecleó furiosamente en un portátil. Un momento después, se detuvo. Levantó la vista, con el rostro pálido. «Capitán», dijo el ayudante, «va a querer ver esto». Miller miró la pantalla. Nombre: Vance Elena. Rango: Sargento Mayor Red. Unidad: Equipo de Apoyo Cultural del 75º Regimiento Ranger. Condecoraciones: Estrella de Plata, 2 Corazones Púrpura. Notas: Licencia Honorable tras lesión por IED en Kandahar. Especializaciones incluyen SAR, Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape. Nivel C de Médico de Combate, Combate cuerpo a cuerpo. Miller miró fijamente la pantalla. Volvió a mirar hacia el 4º piso, donde las luces parpadeaban. «Dios ayude a ese pistolero», murmuró Miller. «Retiren al equipo de entrada. No queremos interponernos en su camino». La oscuridad era aliada de Elena. Había vivido en la oscuridad durante meses a la vez en las montañas del Hindu Kush. Sabía cómo viajaba el sonido en ella. Sabía a qué sabía el miedo en ella. Thorne
Avanzó lentamente hacia la habitación, con el cuchillo por delante. Respiraba con dificultad, un sonido áspero y fuerte que delataba su posición a cada segundo. «Sé que estás aquí», siseó. Elena colgaba del estante superior del estante metálico, con las piernas rodeando los montantes. Estaba directamente encima de él. En su mano sostenía un arma improvisada, una pequeña botella de vidrio de 500 mililitros de éter envuelta en una toalla. Esperó. Thorne dio otro paso. Estaba justo debajo de ella. Elena soltó las piernas del estante y se dejó caer. No aterrizó sobre él. Aterrizó detrás de él, silenciosa como un gato. Thorne se dio la vuelta, blandiendo el cuchillo en el aire. Elena esquivó la hoja, sintiendo el viento al pasarle por la oreja. Se acercó, metiendo la botella de éter envuelta en la toalla en su cara. Estrelló el vidrio contra su nariz. La botella se hizo añicos. El líquido empapó la toalla y su cara. Los vapores fueron instantáneos y abrumadores. Thorne se atragantó, revolviéndose. Blandió el cuchillo a ciegas, rozando la blusa de Elena, abriendo una fina línea en su estómago. Ignoró el dolor. Se sujetó la toalla a la cara, montando su espalda mientras él se retorcía como un toro. «Respira hondo», susurró en su oído. Las rodillas de Thorne cedieron. El éter entraba en su torrente sanguíneo, deprimiendo su sistema nervioso central. Sus movimientos se volvieron lentos. El cuchillo se le cayó de la mano. Cayó de rodillas, luego de cara. El Ellanena se apartó de él, jadeando en busca de aire fresco. Los vapores también la mareaban. Se arrastró hasta la puerta, abriéndola de patadas para dejar entrar la luz y el aire del pasillo. Miró hacia Thorne. Estaba inconsciente. Un montón de abrigo mojado y músculo en el suelo. Se había acabado, o eso creía. Mientras Elena se apoyaba en el marco de la puerta, intentando recuperar el aliento, el sistema de megafonía del hospital crujió. «Código negro, código negro, incendio en el ala norte». Elena se quedó helada. ¿Fuego? Miró por el pasillo. El humo salía a borbotones de la habitación 402, la habitación de la señora Gable. Thorne debió de colocar una carga o volcar algo inflamable antes de ir a por ella. La alarma de incendios comenzó a sonar. Los aspersores se activaron, empapando el pasillo en un diluvio de agua gris. Elena miró a Thorne. Estaba fuera de combate. Podía dejarlo. Podía huir. Pero los pacientes seguían en sus habitaciones. Y entonces lo vio. La mano de Thorne se movió. No estaba inconsciente. Estaba fingiendo. O tenía una tolerancia que desafiaba la ciencia médica. Thorne rugió, levantándose del charco químico. Su cara estaba roja, sus ojos inyectados en sangre y llorosos. Pero estaba vivo y sostenía un detonador. «Si yo me voy», tosió Thorne, con sangre y éter goteando de su cara, «se van todos». Levantó un pequeño dispositivo negro. C4, siseó. «En el almacén de oxígeno, la sala de almacenamiento de oxígeno. Si eso explotara, no sería solo un incendio, sería un cráter. Volaría la mitad norte del hospital». Elena miró el detonador. Miró la distancia entre ellos. 3 metros. Miró sus propias manos. Vacías. «Tíralo», dijo Elena. «No». Thorne sonrió una expresión espantosa y rota. «Quiero ver el cielo caer». Llevó el pulgar hacia el botón. Elena no pensó. No planificó. Reaccionó. Agarró lo único que le quedaba encima. El bolígrafo de su bolsillo. Un bolígrafo de punta redonda barato de plástico de uso estándar. Lo lanzó. No era un cuchillo arrojadizo. No debería haber funcionado. Pero Elena Vance
Había pasado horas tirando piedras a latas en el aburrimiento del desierto. El bolígrafo dio tumbos por el aire y golpeó a Thorne directamente en el ojo del que no se había quitado el éter. No lo mató, pero la conmoción de un objeto extraño golpeando su globo ocular le hizo dar un respingo. Su mano se movió bruscamente. El detonador salió volando de su agarre, deslizándose por el suelo mojado hacia el hueco del ascensor. ¡No!, gritó Thorne. Se lanzó hacia él. Elena se lanzó hacia él. Chocaron en el pasillo mojado y humeante, rodando sobre cristales rotos y agua. Ya no era táctico, era una pelea. Thorne le dio un puñetazo en las costillas. Sintió que algo se rompía. Elena le dio un cabezazo, su frente chocando contra su nariz rota. Gritó, cegado por el dolor. Elena se arrodilló sobre él. Le inmovilizó el brazo. Rodeó su cuello con las piernas en una estrangulación triangular. Apretó. «Duerme», masculló, con la cara contorsionada por el esfuerzo. «Duerme». Thorne se retorció. Se arañó las piernas. Intentó levantarse, levantándola del suelo con él. Pero Elena Vance era una soldado de élite. Se aferró. Apretó hasta que sus propios músculos gritaron. Las luchas de Thorne se ralentizaron. Su brazo se quedó flácido. Su cabeza se ladeó hacia atrás. Elena lo sujetó otros 10 segundos para estar segura. Luego soltó. Thorne cayó al suelo, inmóvil. Elena se tumbó a su lado, mirando los aspersores que llovían sobre ellas. Estaba sangrando, magullada y agotada. Cerró los ojos. Despejado, susurró al pasillo vacío. Pero la noche no había terminado. El fuego en la habitación 402 crecía. El humo se hacía más espeso y tenía 12 pacientes que no podían caminar. Elena Vance se levantó. Se limpió la sangre de la boca. Agarró los tobillos de Thorne y lo arrastró a la sala de suministros, cerrando la puerta desde fuera con una brida que encontró en el suelo. Luego se giró hacia el fuego. «Hora de ir a trabajar», dijo. El silencio que siguió a la pelea fue breve. Fue reemplazado por un sonido mucho más aterrador que un disparo. El rugido de un fuego que encontraba su aliento. Los aspersores siseaban, cubriendo todo con una fría niebla gris. Pero estaban perdiendo la batalla. La habitación 402 no solo ardía, era un horno alimentado por acelerantes. El humo negro salía al pasillo, rodando por el techo como un océano invertido. Era espeso, aceitoso y acre. El olor a plástico derritiéndose y lino quemándose. Elena tosió, el sabor a hollín mezclándose con el sabor a cobre de la sangre en su boca. Se obligó a ponerse de pie. Las costillas le gritaban en protesta, probablemente 2 fracturas por las botas de Thorne. El estómago le ardía por el roce del cuchillo. La cabeza le daba vueltas por los vapores de éter, pero el interruptor de soldado seguía activado. El dolor es información. La información es accionable. Ignora el dolor. Actúa sobre el objetivo. Objetivo 1. Contener la amenaza de explosión. Objetivo 2. Evacuar a los no ambulatorios. Elena cojeó hacia la sala de oxígeno. Estaba adyacente a la habitación 402. La pared que las separaba ya estaba caliente al tacto. Dentro de esa sala había 20 tanques de oxígeno comprimido. Si el calor comprometía la integridad estructural de esos tanques, o si el fuego llegaba al C4 que Thorne había plantado, St. Jude's no solo tendría un incendio, tendría un agujero en su costado del tamaño de una manzana de ciudad. Intentó el pomo de la sala de oxígeno, cerrada. Miró a través de la pequeña ventana reforzada.
Vio el ladrillo de C4 pegado a la tubería principal. No estaba cableado a un temporizador. Thorne había mentido, o más bien, el detonador que había pateado era el único gatillo. El C4 es notablemente estable. Puedes dispararle o quemarlo. Y normalmente no explotará sin una onda de choque de un detonador, normalmente. Pero los tanques de oxígeno eran el verdadero problema. Si se rompían por el calor, la liberación de presión sería catastrófica. Elena agarró una pila de toallas de un carrito de ropa blanca. Las empapó en el agua que se acumulaba en el suelo. Las incrustó firmemente en la grieta bajo la puerta de la sala de oxígeno, creando un sello para mantener fuera el humo sobrecalentado y aislar la sala durante unos minutos preciosos más. Era una tirita para una herida de bala, pero ganaba tiempo. Se centró en la habitación 402, la señora Gable. La puerta de la 402 estaba abierta, vomitando humo negro. El calor que salía de ella era abrasador. Elena respiró el aire relativamente más limpio cerca del suelo. Se subió el cuello de su blusa de quirófano a la nariz y se arrastró dentro. La visibilidad era cero. El calor era opresivo, abrazaba su piel. El brillo anaranjado de las llamas lamía las cortinas y las placas del techo. Guión, bajo guión, bajo cuote, guión bajo 106, guión bajo, gritó Elena en medio del rugido. Una débil tos le respondió desde el otro lado de la cama. Elena se arrastró sobre sus codos y rodillas, manteniéndose por debajo de la capa térmica. Encontró la cama. Estaba vacía. La señora Gable había intentado salir y se había caído. La mano de Elena rozó una tela suave. Una bata de noche. Guión, bajo, quote, guión, bajo 107, guión, bajo, gruñó Elena. Agarró la muñeca de la anciana. La señora Gable era peso muerto, aterrorizada y semiconsciente por la inhalación de humo. Quote 108, gimió la señora Gable. Quote 109, dijo Elena. No había tiempo para la delicadeza. Elena agarró a la señora Gable por la espalda de su bata y la arrastró por el suelo. El calor derretía las suelas de los zapatos de Elena. Su piel se sentía tensa, como si se estuviera encogiendo. Llegaron al pasillo. Elena sacó a la señora Gable al pasillo húmedo y brumoso, justo cuando las placas del techo de la habitación 402 se derrumbaban en una lluvia de chispas. Elena se echó de espaldas, jadeando en busca de aire. El aire del pasillo era malo, pero comparado con la habitación, era dulce. Comprobó a la señora Gable. Respiraba, pulso rápido, quemaduras en los brazos. Guión, bajo cuote, guión bajo 110. Guión bajo, ordenó Elena. Miró por el pasillo. La capa de humo bajaba, cada vez más abajo. En 5 minutos, todo el piso sería una zona de muerte. Había 11 habitaciones más. 11 pacientes más. Algunos eran posoperatorios de rodilla. Algunos eran apendicectomías. Uno era un superviviente de accidente de coche en tracción. Elena Vance se levantó. Estaba sola. Los bomberos estaban a minutos de distancia, pero los minutos eran una moneda que no tenía. Necesitaba un multiplicador de fuerza. Corrió a la estación de enfermería. Cogiendo el llavero maestro del cajón, abrió el armario de suministros donde había escondido a Thorne inconsciente. Todavía estaba fuera, respirando superficialmente. No lo miró. Cogió unas tijeras de trauma y cortó las bridas de sus tobillos. Cogió su pesado abrigo.
Corrió de vuelta al pasillo. Fue a la habitación 405. Quote-111-. Quote-112-. Carraspeó, incorporándose en la cama, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras el humo se deslizaba por debajo de su puerta. Quote 113. Dijo Elena. Quote 113. Quote 115. Dijo Elena. Tiró el pesado abrigo al suelo. Quote Nesin. Quote Wusten. Quote Iochen. La nena rugió, su voz transmitiendo la aterradora autoridad de un sargento de instrucción. El señor Henderson salió a trompicones de la cama, la adrenalina superando su dolor, y se tiró sobre el abrigo. Elena agarró el cuello del abrigo. Era un trineo perfecto. Los suelos encerados, resbaladizos por el agua de los aspersores, reducían la fricción. Clavó los talones y tiró. El señor Henderson se deslizó por el pasillo. __quote-119, __, ordenó Elena, aparcándolo junto a la anciana. __220, fue a la siguiente habitación y a la siguiente. Se movía como una máquina ahora. Brecha asegurada. Extracción. Usó sábanas. Usó sillas de ruedas. Las unió en el centro del pasillo. Lejos de las paredes en llamas. El fuego había traspasado ahora el techo del pasillo. Escombros en llamas caían como lluvia. El calor se estaba volviendo insoportable. Elena tenía 10 pacientes en el tren. Faltaban 2. Habitación 410. Un niño pequeño, Leo, recuperándose de una rotura de vaso. Habitación 412. Un paciente en coma con ventilador. El camino a la 410 estaba bloqueado por un muro de fuego. El techo se había derrumbado parcialmente. Elena miró el fuego. Miró el agua que empapaba sus uniformes. Corrió hacia el carrito del conserje. Cogió un cubo de agua y se lo echó sobre la cabeza. Luego respiró hondo. Bajó la cabeza y corrió directamente a través del muro de fuego. El capitán Miller del equipo SWAT de Seattle estaba en la base de la escalera, en la planta baja. Los planos ya no servían. Los informes de radio eran caóticos. «Quote 121», gritó un sargento por encima de las sirenas. «Quote 122», dijo Miller. «Quote, _123, _». Miller apretó los dientes. «Quote, _124, _». El equipo SWAT subió por la escalera. Una columna de guerreros de negro. Llegaron al rellano del 4º piso. La puerta estaba caliente. El humo se filtraba por los marcos. Miller hizo una señal. «Quote, _125, _». Golpearon la puerta con un ariete. Salió volando. Una pared de humo negro les golpeó, seguida de un calor intenso. «Quote, _126, _». Se adentraron en la neblina, las luces de sus armas cortando haces a través de la penumbra. «Quote, _127, _». Gritó Miller. Silencio. Solo el rugido del fuego y el siseo de los aspersores. Avanzaron. «Quote, _128, _». Dijo el hombre de vanguardia, con voz ahogada. A través del humo arremolinado, emergió una forma. Parecía una oruga. Era una cadena de humanos. Pacientes en sábanas, pacientes en sillas de ruedas, pacientes arrastrándose unos a otros. Estaban apiñados cerca del suelo en el centro del pasillo, cubiertos con mantas mojadas. «Quote, _129,
bajo, ordenó Miller. Los oficiales SWAT colgaron sus rifles y empezaron a coger pacientes, llevándolos hacia la escalera. Quote, bajo 130, bajo, preguntó Miller al señor Henderson mientras arrastraba al hombre grande a un lugar seguro. Quote, bajo 131, bajo, tosió Henderson, señalando hacia el brillo anaranjado al final del pasillo. Bajo, quote, bajo 132, bajo. Miller miró por el pasillo. El techo se estaba hundiendo. La integridad estructural estaba fallando. Quote, bajo 133, gritó Miller. Quote, bajo 134. Sin respuesta. Quote, bajo 135. Gritó el sargento. Miller dudó. Conocía el protocolo. Nunca intercambies una vida por un cuerpo. Si estaba en ese infierno, se había ido. Bajo, quote, bajo 136. Bajo, ordenó Miller. Bajo, quote, bajo 137, bajo. El equipo retrocedió. La pesada puerta cortafuegos, cerrándose tras ellos, sellando el cuarto piso. Elena no estaba muerta, pero estaba cerca. Había llegado a la habitación 410. Encontró a Leo escondido debajo de su cama, gritando. Lo sacó, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras caían baldosas del techo en llamas. Lo llevó al pasillo, pero el camino de regreso a la escalera estaba bloqueado por el derrumbe que había obligado a SWAT a retirarse. Estaba atrapada. Miró a su alrededor. El calor le quemaba los ojos. Su piel se ampollaba. Tenía a Leo en brazos. Era ligero, quizás unos 27 kilos. Quote, 138. Siseó, bajo, quote, bajo 139, bajo. No podía volver. No podía seguir adelante. Miró la ventana de la habitación 410. Era un panel macizo de vidrio reforzado, no abrible. St. Judas era también una instalación de prevención del suicidio. Las ventanas eran irrompibles. Elena agarró un pesado tanque de oxígeno de la esquina. Lo lanzó contra la ventana. Rebotó. Lo lanzó de nuevo. Apareció una grieta como una telaraña. Lo lanzó una tercera vez, gritando con el esfuerzo, poniendo hasta el último gramo de su fuerza restante en el golpe. ¡Bum! El vidrio se hizo añicos. El viento de la tormenta exterior irrumpió, alimentando el fuego, creando un efecto de retroceso. La puerta de la habitación se cerró de golpe por el cambio de presión. Elena corrió hacia la ventana. Miró hacia abajo. 4 pisos, 15 metros. Abajo, sobre el hormigón, vio las luces de los coches de policía. Vio los camiones de bomberos. Vio la escalera extendida del camión de bomberos. Estaba completamente extendida, pero el viento la azotaba. Todavía estaba a 3 metros de la ventana y a 1,5 metros por debajo. Estaba demasiado lejos para saltar, especialmente con un niño. Pero el fuego se estaba comiendo la puerta. Estaba atravesando la madera. Elena se subió al alféizar. La lluvia le azotaba la cara. «¡Leo!», gritó por encima del viento. «¿Confías en mí?». El niño sollozaba, enterrado en su cuello. «No». «Bien», dijo Elena. «Confía en la gravedad». No saltó hacia la escalera. Saltó hacia la tubería de desagüe que corría por el lateral del edificio, a 1 metro a su izquierda. Se lanzó al vacío. Su mano derecha agarró la tubería de hierro oxidado. El metal mojado estaba resbaladizo. Su agarre se deslizó.
Cayó. Se aferró a la tubería. Sus uñas se desgarraron. Su brazo izquierdo que sujetaba al niño era inútil para trepar. Su mano agarró un soporte. Se mantuvo firme. Su hombro se dislocó con un chasquido desagradable. Una dislocación. Colgó allí a 12 metros del suelo, suspendida de un brazo, el niño aferrado a su pecho. El fuego rugió fuera de la ventana de la que acababa de salir. Una lengua de fuego lamiendo el aire donde ella había estado segundos antes. ¡Aguanta!, gritó una voz desde abajo. El camión de bomberos se estaba maniobrando. El bombero en el cesto estaba extendiendo su alcance. ¡Agarra mi mano!, gritó el bombero. Todavía estaba a 1,5 metros de distancia. Elena miró su brazo. Le estaba dando espasmos. Estaba perdiendo el agarre. ¡Tómatelo!, gritó Elena. Balanceó su cuerpo usando su última reserva de impulso. Se balanceó hacia la escalera. ¡Leo! ¡Alarga! El niño extendió la mano. El bombero se lanzó. Agarró la muñeca del niño. Lo metió en el cesto. Elena se balanceó de nuevo hacia la tubería. Su mano golpeó el metal mojado. Se deslizó. Cayó. La multitud de abajo jadeó. Un grito colectivo se elevó de los espectadores. Elena cayó un piso, pero no tocó el suelo. Al pasar por la ventana del tercer piso, su bota se enganchó en el soporte de una unidad de aire acondicionado externa y pesada. La hizo girar, estrellando su cuerpo contra la pared de ladrillos. Se aferró a la rejilla de la unidad de aire acondicionado con su mano buena. Colgaba allí, magullada, quemada, con el hombro dislocado, balanceándose, sangrando por una docena de cortes, suspendida a 30 pies en el aire. El bombero en el cubo descendió los controles rápidamente. El cubo bajó. «¡Te tengo! ¡Te tengo!», gritó el bombero, maniobrando la cesta bajo sus pies. Elena se soltó. Colapsó en la cesta, aterrizando en un montón de uniformes mojados y sangre. El bombero activó su radio. «Tengo a la niña y tengo a la mujer. Está viva, repito, la guardabosques está viva». Mientras el cubo descendía al suelo, la multitud rompió el cordón policial. Pero no era una turba. Era el personal. Era la doctora Holloway. Era Sara. Corrieron hacia el camión. Cuando la cesta tocó el asfalto, Elena intentó ponerse de pie. Falló. Holloway estaba allí. La agarró por su lado ileso. «Te tengo, Elena», dijo Holloway, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te tengo». Elena lo miró. Su rostro estaba negro de hollín, su cabello chamuscado, sus ojos atormentados. «El recuento», susurró. «¿Qué? ¿El recuento?», graznó. «¿Los tenemos a todos?». Holloway miró al capitán Miller, que acababa de llegar corriendo. «Despejamos el hueco de la escalera», dijo Miller. 11 pacientes más el niño. «¿Y tú, Thorne?», susurró Elena. «Cuarto de suministros. Bridas». Los ojos de Miller se abrieron. «Lo sacaste a él también». Elena no respondió. Sus ojos se revolvieron hacia atrás. Sus rodillas cedieron. Se derrumbó en los brazos de Holloway. La adrenalina finalmente cediendo terreno al trauma. El fantasma del pabellón 4 finalmente se había quedado sin combustible. El constante pitido era lo primero que escuchaba Elena. Por primera vez en su vida, ella no era quien monitoreaba la máquina. Ella era la que estaba conectada a ella. Abrió los ojos a lo estéril y blanco de la UCI. El doctor Marcus Holloway estaba sentado en una silla de plástico junto a su cama. Con aspecto de no haber dormido en 3 días, no llevaba su bata blanca. «Bienvenida de nuevo, sargento», susurró. «Los pacientes». Elena rasgó su garganta, ronca por el humo. «Todos ellos». Marcus sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos.
Todos y cada uno de ellos salió con vida. Incluso el niño. Lo arrojaste a los brazos de un bombero desde 40 pies de altura. Elena asintió, el alivio inundando su cuerpo maltrecho. Tenía 3 costillas rotas, un hombro dislocado y quemaduras de 2º grado en la espalda. Thorne estaba actualmente en el pabellón de la prisión en Harborview, esposado a una cama con múltiples fracturas. Estaba acabado. «Leí tu expediente», dijo Marcus, con la voz temblorosa. «Durante 3 años te traté como a un mueble, te regañé, te ignoré. No sabía que estaba parado junto a una gigante. Solo hice mi trabajo», murmuró Elena. «No, hiciste el mío». Marcus se enderezó, se inclinó, su expresión atormentada. Thorne, antes de caer, gritó que esa noche, hace 3 años, cuando murió su esposa, yo estaba ebrio. Miró a Elena, aterrorizado por la respuesta. ¿Fui yo? Estaba en un lugar oscuro entonces. No recuerdo. Elena miró al brillante cirujano que había salvado cientos de vidas. Recordó el olor a whisky en su aliento esa noche. Recordó haber intervenido para estabilizar su mano. Pero también recordó que Mary Thorne había muerto de una embolia masiva que ningún médico, ebrio o sobrio, podría haber evitado. «Estabas cansado, Marcus», mintió, su voz firme y autoritaria. «Estabas sobrio. Hiciste todo bien». Marcus se recostó, el peso aplastante de 3 años levantándose de sus hombros. Ella le había salvado la vida en el incendio, y ahora, con esa única misericordia, le había salvado el alma. 3 semanas después, la prensa llenó el vestíbulo del hospital, clamando por el ángel de San Judas. El alcalde estaba allí con una llave de la ciudad, pero el podio permaneció vacío. En el 4º piso, en medio del olor a pintura fresca y paneles de yeso, Elena Vance estaba en la estación de enfermería. Sarah Jenkins, ya no pegada a su teléfono, se acercó y le entregó una pequeña caja. «Sabemos que odias el foco, pero el personal teníamos que hacer esto». Dentro había una nueva placa de identificación. No solo decía Elena Vance, RN. Decía Elena Vance, guardabosques, enfermera jefe. ¿Enfermera jefe? Elena arqueó una ceja. Eso significa más papeleo. Significa que tú diriges el espectáculo, dijo Marcus saliendo del ascensor. Aunque creo que siempre lo has hecho. Elena prendió la placa a su uniforme. Miró a su equipo, ya no solo compañeros de trabajo, sino una escuadra. Respiró hondo. La guerra había terminado, pero la misión nunca terminaba. Muy bien, dijo Elena, su voz aguda. El espectáculo ha terminado. La señora Gable necesita sus medicamentos. Pongámonos a trabajar. Se giró y caminó por el pasillo, silenciosa como un fantasma, lista para el turno de noche. Y esa es la historia de Elena Vance. Es una historia que nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa y no siempre llevan uniforme. A veces llevan uniformes desgastados y zapatos cómodos. A veces, la persona que te salva la vida es la única persona a la que nunca te molestaste en saludar. En un mundo obsesionado con las voces fuertes y los momentos virales, Elena nos enseña el poder de la competencia silenciosa. Nos enseña que la verdadera fuerza no se trata de cuánto ruido haces, sino de lo que estás dispuesto a hacer cuando las luces se apagan y el miedo se instala. Te hace preguntarte, ¿quiénes son los guerreros silenciosos en tu vida? ¿Quién es la persona en tu oficina, en tu escuela o en tu hospital que parece invisible, pero que podría estar manteniendo todo unido? Si esta historia te tuvo al borde de tu asiento, por favor, dale a me gusta.
Nos ayuda a encontrar más historias increíbles como esta. Y si quieres ser parte de nuestra escuadra, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tenemos una nueva historia la próxima semana sobre un soldador submarino que encontró algo en la fosa de las Marianas que el gobierno intentó ocultar. No querrás perdértela.